Lucas Nine, un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por aceptar la invitación para hablar de Las cosas que perdimos en el fuego, cómic que ha publicado ahora mismo Salamandra el día 6 de junio. Está recién salido de imprenta, como quien dice. Y nada, un placer. Bueno, gracias, el placer es mío. Me gustaría empezar hablando acerca del tono de las historias, porque se vende como una historia de terror, como una antología de terror, pero terror entre comillas, porque juega con varios tonos, juega con varias atmósferas. Eh, Tenemos quizá alguna historia que sí puede apuntar más al terror, pero otras son como más costumbristas, por así decirlo, más de fábulas. Entonces, cuéntame un poquito Sí. cómo lo enmarcarías tú la obra. Bien, digamos, por ahí esa definición que diste, se aplica mucho al terror de Mariana Enríquez, que tiene siempre un elemento costumbrista anclado a un lugar concreto, que en este caso es la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar concreto de pronto aparece algo dentro de lo que eran los edificios y las caras familiares, algo que no es lo familiar, que es otra cosa que aparece, lo inquietante, lo monstruoso. Pero que justamente el poder, digamos, terrorífico que posee ese otro es el haber salido de lo cotidiano. Entonces, ahí hay un elemento importante que tiene que ver con lo costumbrista, que al mismo tiempo se convierte en lo terrorífico. Por eso, para mí, uno de los ejes de este libro, es el anclaje con la ciudad de Buenos Aires. Son cuatro historias que tienen curso en la ciudad, que están interconectadas, porque eso yo creo que viene del libro original, no de mi adaptación. Uno leyéndolo tiene la percepción de que ese terror, al que se alude en diferentes cuentos en realidad es uno mismo, ¿no? No son diferentes, fuentes de donde emana el horror, sino que es la misma, que va tomando diferentes configuraciones de acuerdo a cada cuento. Pero ese horror sale de calles concretas de la ciudad. Por eso nosotros usamos, digamos, como factor para interconectar todas estas historias, un episodio de uno de los relatos que es justamente el que le daba, le daba título al libro original, pero también una vinculación a través de una guía de calles de la ciudad de Buenos Aires que muestra dónde ocurren cada uno de los cuentos. Esos cuentos, digamos, forman un poco un diagrama sobre la ciudad de Buenos Aires. Una cosa que por ahí le puede evocar al lector de Borges, le puede evocar un poco un cuento de él llamado La muerte y la brújula, donde la ciudad de Buenos Aires también está transfigurada en una especie de ciudad extraña, literalizada, ¿no? Vista a través del tamiz de la literatura, pero que encubre la verdadera ciudad y que al mismo tiempo el mapa de la ciudad es una de las claves de la historia pseudo policial que propone Borges. En este caso, hay algo de eso a la hora de estructurar los relatos, pero al mismo tiempo en nuestro Buenos Aires es otro Buenos Aires distinto, mucho menos ordenado que el Buenos Aires borgiano, es el Buenos Aires caótico que, en el que habitamos actualmente. Por ejemplo, la primera historia, que es El chico sucio, transcurre en el barrio de Constitución, que es el barrio donde yo vivía en el momento que yo dibujaba esa historia. O sea que había un juego bastante particular con el escenario que yo estaba poniendo en la página, que era el mismo escenario que me rodeaba a mí. El escenario que el dibujante que está creando es el escenario que lo contiene, ¿no? Ese tipo de juegos. Otras historias transcurren en otros barrios, pero todas apuntan a dar una dimensión ambiental del terror que rodea a los personajes, ¿no? Y que rodea a los autores de los personajes, tanto a mí como a Mariana. Claro, te quería preguntar sobre eso porque el libro original son 12 historias, aquí se recogen 4 y ese pequeño prólogo, esas 2 páginas que podía constituir un quinto relato para quien conozca la obra original. Esa elección de relatos a qué se debió? ¿Te dieron libertad para poder elegir los que querías? ¿Fue algo de acuerdo con Mariana, con la editorial? Y eso son varias cosas. Digamos, para empezar, todo el libro surge de un encargo que me hace una revista argentina llamada Orsay, que creo que también se lee en España, no estoy seguro, pero me parece que sí. Ellos me encargaron
ilustrar, adaptar e ilustrar uno solo de esos cuentos, que es Bajo el agua negra. Ese es el cuento, en esta compilación está al final de todo, es el cuento que da origen a todo el libro en realidad. Yo no había leído ningún cuento del libro hasta ese momento, lo leí específicamente por este encargo, y quedé muy impresionado por la capacidad que tenía ese cuento y otros del mismo libro de generar imágenes, imágenes ricas, potentes, digamos, imágenes que dan ganas de graficar, de ilustrar, ¿no? Porque, bueno, una imagen puede ser funcionar en muchos órdenes, puede ser gráfica, puede ser literaria, puede ser auditiva. En este caso las imágenes eran gráficas y por lo tanto eran jugosas para describir en términos visuales. Y leyendo otros cuentos del mismo libro, encontré, sobre todo El Chico Sucio, ¿no? Y Bajo la Agua Negra, encontré una vinculación que para mí era interesante, que los emparentaba con otros terrores literarios del Río de la Plata. Para empezar, un autor argentino de los primeros años del siglo XIX, o sea, estamos hablando de los comienzos de la Argentina, que era Esteban Echeverría, que en un cuento muy famoso llamado El Matadero, pone en escena, digamos, un grupo, una masa violenta que ejecuta sin miramientos digamos, a un testigo que tiene mucho que ver con el grupo social del cual provenía el narrador del cuento, el escritor, ¿no? Es el terror que genera el otro, ¿no? Y lo vinculé también con otro cuento ya en el siglo XX, de un autor más conocido por ahí para los españoles, que es Julio Cortázar, Ujú, que escribe Casa Tomada, donde también está puesta en escena esa personificación de las masas populares, las masas aluvionales que llegan a Buenos Aires, que están en Buenos Aires, que son parte de Buenos Aires, pero que digamos, el lector, el espectador, el habitante de clase media intenta no ver. En este caso, en el caso de Casa Tomada, el terror no proviene de una amenaza directa de violencia por parte de esos otros, sino solamente de su existencia, de compartir un espacio común. Es un cuento mucho más metafórico, más alegórico, más abstracto que el otro, pero comparte un terror similar. Yo creo que lo interesante de Mariana es que de alguna manera juega con esa tradición y se incluye en esa tradición. Entonces, en las cosas que perdimos el fuego, en esos cuentos, hay una especie de adaptación de esos terrores al siglo XXI, ¿no? Justamente por eso yo elegí cuentos que de alguna manera me permitieran construir una especie de pequeña tesis, digamos, acerca del libro en general, en ese sentido. Pero bueno, obviamente, mi libro no es un ensayo sobre la literatura de María Enríquez, es una adaptación. Yo, digamos, yo tengo una tesis personal sobre los cuentos, pero yo no quiero que esa tesis sea especialmente visible en mi adaptación. Digamos, me sirve a mí como brújula interna para construir, ujú, pero después esa brújula interna tiene que desaparecer, no tiene que ser percibida por el lector. Lo que el lector tiene es una adaptación de los cuentos originales y no un ensayo sobre ellos. Sin embargo, a mí me sirve tener una visión personal para poder entrar por algún lado en particular en estos cuentos, sino convertirlos solamente en una versión ilustrada del cuento original. Esto es otra cosa. Esto es una adaptación a otro lenguaje, que es la historieta, el cómic, o el TVO, como quieran llamarlo. Tiene algo de novela gráfica, aunque es una adaptación no de una novela, sino de una compilación de varios cuentos, pero esos cuentos tienen una temática común. Entonces yo también quise imaginarlos un poco como si fueran capítulos de una misma novela, ¿no? Y ese fue un poco el eje que me hizo elegir a los otros tres cuentos que acompañan este libro. Ese eje, digamos, que lo emparenta con esos terrores literarios de los que hablaba, y el otro eje que para mí es importante, que es el que lo vincula al espacio geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por ahí fue más o menos mi idea de elección de cuentos. Por supuesto, digamos, mi elección yo no me puse a dibujarla sin consultar a nadie, lo hablé con Mariana, Mariana estuvo de acuerdo, hubo una ida y vuelta, y sobre todo en lo que respecta a cómo vincular a los relatos entre sí. Entonces hubo una ida y vuelta con varias ideas, ¿no? Y finalmente nos quedamos con la de tomar un pequeño episodio de las cosas que perdimos en el fuego, que aparte es el cuento que titula todo el libro y que no iba a estar en la selección, entonces para mí era importante ponerlo justamente, es el titular, ¿no? de nuestra selección. Luego me llama también mucho la atención que en los cuatro cuentos que hay
incluidos de una manera más o menos directa o incluso tangencial, pero siempre está la figura de los niños, ya sea como verdugos o como víctimas, o incluso como tentación, como ese detonante que lleva a la pesadilla de los protagonistas. Sí, exacto, eso es una observación interesantísima y también fue uno de los factores por los cuales yo elegí cuentos que ponían más en relevancia ese punto que otros. Porque me parece a mí que una de las actualizaciones, por usar términos que vienen de la computación y la programación, una de las actualizaciones que introduce Mariana dentro de esta tradición de la que te hablaba es que el otro no solo ya genera terror por su cercanía física, sino también por su capacidad de reproducirse, de volver a estar ahí en la figura de aquellos que van a reemplazarlo en el tiempo. En ese punto, ese es un eslabón más de la cadena, pero al mismo tiempo actualiza esos terrores a una clave que tiene que ver con nuestro presente y juega con un imaginario de espantos de su propio lectorado, ¿no? Así como los políticos tienen un electorado, bueno, los lectores tienen un electorado, los autores tienen un electorado, digo, y juega con esos terrores de la clase media, de una manera que es muy inteligente, digamos, porque una de las cualidades que para mí tienen las imágenes es que las imágenes permiten siempre una doble lectura. Un ensayo, un texto, digamos, de orden político, no, a veces uno también de orden literario, por lo general plantea una lectura de las cosas. Digamos, las cosas no son entregadas libremente, sino que hay un orden, hay una estructura, una jerarquía y una lectura que hace el autor de ellas. Las imágenes, por lo general, no tienen esa jerarquía tan firmemente planteada, son ambiguas y por eso son atemorizantes, porque pueden ser leídas de una manera o de otra. En el caso de los cuentos originales, yo creo que Mariana le tira esas imágenes al lector pero no explica, no da su punto de vista sobre ellas. Pueden ser leídas de una forma o de otra. Y de hecho yo leí ensayos sobre estos cuentos que para mí están en las antípodas de lo que yo leí en ellos. Por eso está perfecto, porque digamos que el mismo cuento permita una lectura y su contrario es justamente lo que me interesa de ellos. Entonces, bueno, por supuesto, yo no quería remarcar mi propia lectura del cuento. Yo quería que el lector pudiera, como en el original, hacer él mismo esa lectura. Pero ahí está, en las imágenes, digamos, tanto gráficas que yo propongo como las originales del cuento, está esa ambigüedad y esa posibilidad de leer al cuento de maneras totalmente distintas. Entonces sí, el niño es una especie de traducción del otro amenazante en este nuevo esquema de cosas. Y sobre todo porque creo que como elemento ya clásico en los códigos del terror, al final el niño es el personaje siempre más vulnerable, el que menos esperas que pueda ser una amenaza. Entonces, claro, ya pones al lector en este caso en una situación de un poco de desamparo, de incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar, porque dice, es que ya me estás poniendo a la figura más vulnerable como detonante o señal de amenaza, de peligro. Entonces, Sí, ya al lector se queda un poco, vale, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, creo que sí, funciona muy bien lo que hablabas de esa ambigüedad, de generar una atmósfera de que cualquier cosa puede pasar. sí, y fíjate que no se trata aquí de sacar al niño de ese espacio vulnerable, porque estos niños, sacando uno en particular que es bastante monstruoso, pero estos niños en general en los cuentos de Mariana siguen siendo vulnerables, siguen estando en el lugar de las víctimas, no dejan de estar en ese lugar. A diferencia, por ejemplo, bueno, me acuerdo, un clásico en este terreno es ¿Quién puede matar a un niño? ¿No? Gran película. O La Profecía, otra película donde se pone en escena la idea del niño terrible, pero que al mismo tiempo tiene que morir porque es monstruoso, pero es imposible matarlo. Mm. En este caso, estos niños son víctimas y su presencia es lo que resulta inquietante, no tanto lo que ellos hacen, excepto en un caso.
particularmente espantoso. No, obviamente no voy a revelar cuál es para no spoilear, como dicen ahora, el libro. Y sobre todo, esa en concreto, sin entrar tampoco, no vamos a decir ni siquiera el título, pero me pareció muy interesante porque eh, luego, claro, uno se pone a investigar y descubre que es una historia real. Sí, claro, el caso histórico del Petit Orejudo es un caso real, y todo lo que se cuenta en ese relato son hechos históricos. Y por eso yo utilicé también ahí algunas fotos de archivo, porque me parecía que, digamos, en primer lugar, porque en los relatos que tenemos siempre hay como una especie de doble registro. Y para mí es importante desde lo gráfico que el lector entienda que estamos frente a un doble registro. Entonces, tenemos nuestro registro cotidiano donde el personaje habla con su público, el protagonista de nuestra historia, y después el registro histórico. Yo quería diferenciar los dos registros, entonces hay un registro fotográfico que es el documento real en algunos casos y en otros casos es una ficción de fotografía, digamos, creada para mantener la diferenciación de registros, pero, digamos, la foto está, en realidad es una ilustración, ¿no? Pero muchos de los materiales que yo uso en ese cuento, en especial, son los materiales documentales reales. Por ejemplo, decidí que no iba a dibujar al Petit Orejudo, porque cualquier graficación de un personaje así siempre tiene una cuota de estilización. Mm. Y el dibujo, por más que yo dibuje terrorífico, entre comillas, lo que era graficar el terror, siempre va a haber una estilización que lo vuelve estéticamente aceptable, ¿no? Por más que yo dibuje el terror, va a pasar por un filtro que es el arte, pongámosle así, ¿no? Que lo va a volver, digamos, aceptable en tanto artificio. La fotografía no tiene ese filtro. Yo creo que el petizo real es mucho más terrorífico, digamos, no tanto por su aspecto, sino por lo que evoca, que cualquier graficación que yo pueda hacer. Entonces, en ese plano yo me ceñí con el presente gráfico dibujado y el pasado fotográfico. Y aparte de esa historia en particular me permitía darle una dimensión histórica a la ciudad, que para mí era importante también. Sí, luego, hablando de esos dobles registros, en la historia siguiente, que es la del patio del vecino, juegas también con dos lenguajes gráficos, por así decirlo, porque hay un momento en el que la protagonista está recordando unos hechos anteriores, que es lo que la llevaron a estar con la depresión en la casa, y eso está dibujado como si lo hubiera dibujado un niño. Estás evocando esos pensamientos de ella, esa imaginación, y la estás plasmando ahí, que contrasta con la realidad que está viviendo. Claro, porque justamente ahí de vuelta necesitaba tener un doble registro. Yo tenía la historia narrada en tiempo presente, es una historia, por ejemplo, uno de los esfuerzos más grandes o más notables, digamos, bueno, no fue tampoco un terrible esfuerzo, pero uno de los esfuerzos más notables de esta adaptación es convertir todos estos relatos a tiempo presente. En muchos casos son evocaciones del narrador. Yo, digamos, eso se puede, por supuesto, se puede graficar, pero ese tipo de graficación por lo general necesita un uso excesivo de la voz en off. Por eso convertí los relatos a tiempo presente. Y en este caso yo tenía todo un gran relato estructurado sobre el tiempo presente con un pequeño flashback, una evocación que es la que hace la protagonista de su pasado dentro de las guarderías infantiles, como asistente social, y ahí yo necesitaba ese cambio de registro. Entonces el cambio de registro para mí pasó por el dibujo infantil, que aparte de alguna manera te mete dentro del mundo de la infancia de una manera un poco, digamos, de una manera más sensible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, estamos viendo la otra cara de la historia a través de los ojos de un niño. Y en esos dibujos, bueno, hay dibujos míos adoptando un aire infantil, hay dibujos míos de cuando era un niño, que retomé y los utilicé aquí, hay dibujos de mi hijo, y hay dibujos también de un amiguito que teníamos. O sea que algunos de esos dibujos fingen ser dibujos infantiles, pero otros son realmente dibujos infantiles. Es un relato colaborativo ese. Es colaborativo, sí, sí, sí. Por eso hay una lista de agradecimientos importante al final del libro. Y luego, pensando sobre todo en el chico sucio, que es la historia que abre
el libro y volviendo un poco a lo que comentabas acerca de esa representación de Buenos Aires que tú vivías también por aquel barrio, me parece muy interesante porque igual es solo impresión mía, pero me da la sensación de que hay una representación también de lo que es Buenos Aires, de lo que significa hoy en día la ciudad, es decir, que la propia ciudad es un personaje más en las cuatro historias. Que hay una intencionalidad por hacer la ciudad muy, muy presente que se respire, que el público pueda adentrarse en la ciudad, sea donde sea. Exactamente, la ciudad es fundamental para mí en los relatos, es el eje de donde emana por ahí el corazón del mal que rodea a los personajes. Es la interacción con la ciudad la que determina lo que termina ocurriendo en las historias. Hay una sola historia donde el factor ciudad no es tan predominante, que es el patio del vecino, pero yo la situé en un barrio de clase media para terminar de dar a la ciudad cierta dimensión, digamos, un poco más amplia, ¿no? Más coherente. Pero la ciudad para mí es fundamental y por eso yo también recorrí la ciudad a la hora de dibujar esto. Por ejemplo, Constitución lo recorrí de punta a punta para elegir cuáles serían los escenarios de la historia. Muchos de esos escenarios después fueron inventados por completo. Pero, digamos, y además yo la conocía porque, por ejemplo, los fumadores de Paco, que aparece, Paco es un equivalente al crack, ¿no? Que lamentablemente es muy popular aquí. Bueno, yo los tenía en la puerta de casa, tenemos un escalón ahí donde muchas de esta gente se sentaban a fumar, pobres desgraciados, gente muy amable por otro lado, digamos, porque, bueno, porque naturalmente lo eran, pero también porque estaban quebrados por semejante droga. Es una situación, digamos, justamente terrorífica, porque eso yo creo que es lo que grafica ella. A propósito, acá se me acaba de subir encima, te lo muestro. Este gato aparece en el libro. Este gato fue otra de está en el patio del vecino. Eli. No tiene un gran final, pero te quería mostrar de qué manera viste, la vida cotidiana que me rodea termina apareciendo en los libros. Aparte coincidía exactamente con la descripción que da Mariana en su cuento del gato que interviene en la historia. Sí. De la gata, es una gata. Que claro, es que te comentaba eso porque en el patio del vecino, aunque, como digas, en apariencia está más alejada respecto a lo que es el entorno, es una casa de clase media, alejada de esos ambientes más sórdidos, podríamos decir, pero al mismo tiempo refleja esa distancia entre las diferentes clases sociales en la ciudad, con lo que una misma ciudad puede tener diferentes realidades. Exactamente, sí, digamos, para mí es el factor de clase. Lo que pasa es que el factor de clase media esto es interesante también, está presente en todos los cuentos, es decir, nunca, digamos, al menos en los que yo elegí, no presentan nunca una realidad social determinada sin la intervención de otra. Por Mm, ejemplo, el primero, estamos en Constitución, pero la protagonista vive en una casa, una hermosa casa que ha heredado en Constitución y pertenece a un grupo social distinto, no solo del chico sucio, sino del resto de las personas que lo rodean. Por ejemplo, el travesti que es su amiga, y todo el grupo de gente que lo rodea, que aparte le hace notar de una manera muy, muy hábil, muy bien construida, que ella en realidad no pertenece al mismo grupo que ellos, que ella está ahí como una infiltrada, como una especie de cámara que lo filma. Que también eso es algo que lo vamos a encontrar en Cortázar, ¿no? Esa idea del otro, en Las Puertas del Cielo, sobre todo, la idea de que el narrador está metiéndose en un mundo en el cual no debería estar mirando eso, ¿no? Hay siempre un testigo molesto. Y esto por ahí se aplica a todos los cuentos de Mariana. El narrador siempre es un testigo molesto y de alguna manera paga por su intromisión. Y en realidad eso también emparenta no solo con la literatura del Río de la Plata, sino con toda la literatura fantástica. En la literatura fantástica, el narrador y por lo tanto el lector no debería estar ahí. Hoffman, es eso, digamos, Hoffman hace pagar a sus personajes con la locura por haber visto lo que no debían ver.
Y yo creo que esa tradición también se inscribe en estos cuentos. En la casa, el patio del vecino, digamos, toda la historia transcurre en un barrio de clase media, pero al mismo tiempo la narradora evoca su pasado como asistente social con chicos pobres, en situaciones horribles, y entonces entra de vuelta el elemento social de diferencia de clases un poco más encubierto porque se trata de un flashback, pero que termina explotando en la última escena final, que no les quiero contar cuál es, pero que es terrible. De alguna manera ingresa dentro de ese pequeño mundo de alquiler de clase media, que también es interesante porque, digamos, así como teníamos casa tomada, fíjense, la casa de Cortázar era la casa de la familia, él cuenta, dentro de este cuento muy abstracto que tiene Julio Cortázar, es una casa de familia. En cambio, en este caso, esta pareja joven alquila, ¿no? Hay algo también, digamos, en una situación muy reconocible, por ejemplo, digamos, el alquiler es la norma en este momento para vivir en la ciudad de Buenos Aires y alrededor, no solo para parejas jóvenes, para familias jóvenes, sino para todo el mundo que no tenga acceso a una casa que hayan comprado sus padres. Habla también de una baja en el nivel social en general, incluso de la clase media, que en la época de Cortázar tenía una casa que era tomada y que ahora alquila, ¿no? Esos espacios de alquiler también introducen otro elemento terrorífico, que es la idea de que, bueno, uno está saltando de un espacio habitable que no conoce realmente, no sabe qué es lo que lo rodea a otro. Eso también es un factor interesante y que por ahí es más, yo no conozco mucho la situación en España, pero es más reconocible inmediatamente para un lector argentino. ¿Sabes lo que me parece muy, muy interesante? Y con esto ya, si quieres, podemos ir ya llegando a lo que es el final de la conversación. Hablas de eso, de que los personajes y los lectores miran cosas que no deberían ver. Es decir, el personaje de la primera historia se mete en un barrio en el que incluso le llegan a decir que casi que no es bienvenida. En el patio del vecino todo surge porque mira donde no tiene que mirar. Aquí los personajes sufren por mirar, por ser testigos de cosas que no deberían, pero luego pensamos en el mundo real y lo que se nos está diciendo todo el rato parece en todas partes es que miremos a otro lado, que no miremos. Ujú, exactamente. Y hay algo terrorífico en eso, ¿no? Digamos, en realidad el mensaje en los dos casos es el mismo, solo que, digamos, en el mundo real se nos propone como una posibilidad, es decir, una posibilidad, una feliz posibilidad, ¿no? Una solución optimista. Es decir, nosotros no deberíamos mirar hacia nuestros costados, pero se nos sugiere que una posibilidad interesante es mirar las pantallitas que se nos ponen adelante, porque, bueno, ahí vamos a estar comunicados, no se sabe bien con qué, pero vamos a estar comunicados. Digamos, en este caso, bueno, estamos comunicados realmente. Pero, digamos, uno los puede ver en los transportes públicos, en las calles, bueno, uno mismo incluso muchas veces una especie de mantra con esa especie de luz que crepita debajo, como si fuera una reducción de la vieja fogata, mientras van pasando un sinfín de tonterías, videos de gatitos que me encantan. Bueno, y al mismo tiempo, bueno, no miremos a los costados, no miremos al otro lado. En el caso de los cuentos de Mariana, un poco está la idea de que aquel que mira es castigado, es de alguna manera sancionado por el mismo mundo que ha propuesto el establecer la mirada como una especie de intromisión dentro de aquello que no deberíamos estar viendo. No sé Sí. tú, pero yo prefiero mirar a quedarme en un costado. Sí, 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 digamos, incluso sabiendo que hay que pagar un precio, yo creo que es preferible, porque eso es lo que nos convierte en sujetos de algún relato, como el caso de los personajes de Mariana. Es cierto, digamos, muchas veces esos relatos no terminan bien, pero son un relato posible. Lo otro es el no poder ser ni personajes ni autores de ningún tipo de historia, que es un poco lo que propone cierto concepto de virtualidad, es decir, ser un espectador de un esquema, un pequeño circo ya prefijado antemano, es decir, no figurar en ningún relato.
Pues Lucas, ha sido un placer estar contigo, compartir este ratito contigo para presentarnos este libro que recordamos salió a la venta aquí en España el día 6 de junio, lo tienes en librerías. El precio son 18,50, 19 y poco, pero vamos, lo tenéis ya para poder descubrir y leer y ojalá que haya mucha suerte y que mucha gente se haga con el libro. Bueno, muchísimas gracias a vos por darme esta posibilidad para hablar un poco del libro, y te agradezco la cordialidad y las preguntas que fueron muy interesantes, pues estuve hablando bastante del libro en estos días, pero algunas cosas que salieron aquí son totalmente nuevas, Me así que alegro. Esa siempre es la intención, intentar no repetirse con las sí, sí, preguntas. sí. Así que, por la parte que me toca, gracias. Bueno, gracias a ti.